Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes desde la cabina de radio de la Universidad Central de Veracruz en la avenida Jalapa 560. Voy a tratar en los próximos 30 minutos de abordar un tema de suma importancia para los empresarios mexicanos, para los empresarios veracruzanos en particular, que son los negocios internacionales. Y esta charla tiene como objetivo principal invitar a todos los empresarios de la región a que se inscriban a la especialidad en negocios internacionales que ofrece la Universidad Central de Veracruz. Es una oportunidad excelente para que ustedes puedan crecer, para que ustedes puedan consolidarse, para que ustedes crezcan como empresarios y de esa manera su empresa se convierta en una empresa de clase mundial. Quiero empezar mi charla con un tema que seguramente ustedes han escuchado hablar. Vivimos en la época de la globalización mundial y efectivamente no podemos evitar estar en una sociedad actual sin referirnos a la globalización. ¿Y qué cosa implica la globalización? Bueno, pues es un proceso a escala mundial en donde confluyen, en donde están presentes muchos factores de tipo político, de tipo económico, de tipo social y de tipo cultural. Y de esa manera pues hablamos de la globalización cultural. Gracias a esa globalización tenemos la oportunidad de conocer la cultura de muchos países, de estar inmersos en culturas diversas, de poder asumir y absorber muchos valores de esas culturas, pero también estamos inmersos en una globalización de tipo económico, que es la que nos interesa y nos importa en estos momentos. Al final de cuentas, la globalización económica nos lleva a que entre los países se formen redes de interdependencia económica, y cada vez es más común, cada vez es más fácil escuchar y de leer en la prensa, pues que en México recibimos una gran cantidad de influencias, una gran cantidad de empresas internacionales, que se va la inversión extranjera, que llega la inversión extranjera, que recibimos una gran cantidad de productos de otros países, que cuando vamos al súper encontramos marcas de alimentos de diferentes partes del mundo, que cuando vamos a una tienda de ropa encontramos ropa hecha en la India, hecha en Taiwán, hecha en Estados Unidos, hecha en China. Y para nosotros es muy fácil ahora vivir en esa globalización económica, en esa globalización que nos permite como empresarios tener la oportunidad de comercializar nuestros productos alrededor del mundo. Es algo muy sencillo y quizá los jóvenes, para la gente joven, para las nuevas generaciones, esto sea algo habitual, algo normal en su vida porque nacieron en esta globalización. Sin embargo, para las personas mayores, las que tenemos más allá de 40, 50 años, pues debemos recordar que México durante muchos años vivió una etapa de ¿cómo le podríamos llamar? Una etapa en donde su economía la cerró, donde no fue capaz de abrirse al mundo para cuidar el que su empresa, cuidar el que las empresas se desarrollaran. Ese modelo de crecimiento hacia adentro que permeó durante muchos años, pues generó un estancamiento muy importante para el país, sobre todo en cuestión de crecimiento empresarial, de competitividad. Y eso era el motivo pues, por el cual era prácticamente imposible encontrar un producto extranjero en el mercado. Estábamos acostumbrados a consumir lo que el país producía. Sin embargo, pasa el tiempo y existe una serie de problemas, una serie de conceptos, de eventos internacionales, entre ellos la globalización, que obligan a México prácticamente a vincularse con el mundo. Dejar la economía cerrada en la que había vivido por más de 40 años para abrir su economía al mundo. Y de esa manera, en el año de 1986, México ingresa a lo que se llamaba la organización, el Acuerdo Comercial sobre Aranceles y Comercio, que era conocido como el GATT.
que posteriormente se convierte en la Organización Mundial de Comercio, que es el organismo rector del comercio internacional en el mundo. Al pertenecer México al GATT, se comienza a vincular con todos los países que ya pertenecían al GATT con el firme propósito de incrementar su comercio internacional, es decir, promover sus exportaciones, pero al mismo tiempo recibir importaciones de los países miembros. De manera particular, la apertura comercial de México se comienza a consolidar en el año de 1994, cuando da inicio al 1 de enero de ese año la operación del Tratado de Libre Comercio firmado entre México, Canadá y Estados Unidos. Ahí México abre sus puertas al mundo y comienza a competir, a formar bloques económicos, bloques de integración económica, que es una de las características también de la globalización. Después de haber firmado con Canadá y Estados Unidos el Telecán, pues México comienza a firmar tratados de libre comercio con diferentes países alrededor del mundo. Firma uno con la Unión Europea, lo cual nos vincula con los 27 países de la Unión Europea. Firma uno con Japón, firma uno con cada uno de los países de Centroamérica, un tratado que se llama Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, en donde está Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y firma otro por separado con Panamá, firma uno con Chile, firma uno con Colombia, firma uno con Uruguay, con Perú, con Israel, firma otro con la Asociación de Libre Comercio, con Noruega, con Suiza, y eso hace que México se vincule con más de 50 países alrededor del mundo. Y al hablar de vinculación, significa que lo que está formando son socios comerciales para que las exportaciones mexicanas lleguen a esos países con preferencias arancelarias que no reciben productos de otros países con los que no existe tratado de libre comercio. Esa apertura comercial, esa vinculación con más de 50 países alrededor del mundo, esa firma de más de 13 tratados de libre comercio alrededor del mundo, pues le ha generado a México que como país sea la primera potencia exportadora a nivel de Latinoamérica, incluso adelante que Brasil, y sea la 16ª economía a nivel mundial. México es todo un suceso a nivel internacional como un país en desarrollo por el número de tratados y de acuerdos comerciales que ha firmado. ¿Qué es esto para nosotros? ¿Qué significa como empresarios? Pues que estamos vinculados con economías tan grandes como podría ser Canadá y Estados Unidos, que son nuestros socios comerciales a través del TEMEC, porque ahora ya no se llama Telecán, ahora se llama TEMEC, Tratado México, Canadá, Estados Unidos. Estamos vinculados con economías tan grandes europeas como podría ser Suiza, como podría ser Francia, como podría ser Inglaterra o Alemania, ¿verdad? Estamos vinculados con economías tan pequeñas como podría ser Guatemala, Nicaragua o El Salvador, pero también en Asia tenemos como socio a Japón. Y eso, pues para los empresarios mexicanos debe de ser una oportunidad maravillosa para que nuestros productos puedan llegar a esos mercados, aprovechando esa relación comercial firmada entre México y los países que les acabo de comentar. Realmente es una oportunidad para el empresario mexicano de prepararse, pues para poder llegar a esos mercados. Ahora, ¿cuáles son las ventajas para México? El que haya firmado esta cantidad de tratados de libre comercio. Bueno, definitivamente la ventaja que tiene México pues son muchas como país, y la primera y la más importante pues es estar inmerso en la globalización mundial, tener bloques económicos y recibir divisas por las exportaciones que en este caso realiza. O sea, ustedes saben que las divisas son importantísimas para la estabilidad macroeconómica del país, y México lo consigue gracias a sus exportaciones y gracias a la recepción de inversión extranjera directa proveniente de muchos países. Entonces, gracias a que para México es tan importante el sector exportador, pues los exportadores mexicanos siempre van a recibir apoyos para ser exportadores, siempre van a recibir por parte del gobierno estímulos
con el propósito de impulsarlos a que logren traspasar las fronteras y que sus productos se comercialicen alrededor del mundo. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar como empresarios esta ventana de oportunidad que nos brinda, en primer lugar, el mundo globalizado, y en segunda instancia el gobierno federal en su ánimo de promover las exportaciones. ¿Cuáles son las ventajas para un exportador mexicano? Entrar al mundo de los negocios internacionales. Bueno, hay muchísimas ventajas, pero pues podría yo enumerar algunas de ellas, como por ejemplo, cuando una empresa mexicana se convierte en exportador, pues definitivamente diversifica sus mercados y no solamente va a depender del mercado nacional. Sabemos nosotros pues que en algunas ocasiones, dado las condiciones políticas, económicas y sociales que vive México, pues los mercados se contraen, es decir, la demanda por los productos disminuye, y eso pues nos va a ocasionar que muchas veces pues no tengamos la oportunidad de vender todo lo que quisiéramos vender y tener capacidades ociosas, tener que enfrentar una serie de costos fijos que a las empresas las deterioran y muchas veces las obligan a la quiebra. ¿Qué opción tenemos cuando no hay, en este caso, cuando hay una contracción del mercado nacional? Pues está la diversificación del mercado internacional. Tratar de llegar a alguno de los países con los que México tiene acuerdo comercial. Y hablo con los de que México tiene acuerdo comercial porque son los que nos van a dar las mayores ventajas como exportadores. Definitivamente, si un exportador no quiere o encuentra un nicho de mercado en un país con el que México no tiene acuerdo comercial, no significa que no pueda exportar. Pero pues como mexicanos tenemos que pensar primero en abarcar o tratar de llegar a los mercados con los que México tiene acuerdo comercial. Ok, entonces un empresario exportador diversifica su mercado, tiene entradas de otro mercado diferente al nacional, y ese mercado pues lejos de contraerse pues crece, porque pues, el mercado mundial es inmenso. Otra ventaja que tiene un exportador es que va a utilizar la capacidad ociosa que tiene en su empresa. Hay muchas empresas nacionales que tienen capacidades ociosas en su producción, y eso les genera costos fijos demasiado altos que encarecen el producto nacional. Definitivamente, cuando la empresa mexicana exporta, debe de utilizar esa capacidad ociosa, y al utilizar esa capacidad ociosa va a ser capaz de reducir sus costos fijos, va a ser capaz de utilizar las economías de escala para generar mejores costos, va a poder fijar mejores precios en el mercado nacional, y va a resolver en gran medida su liquidez económica, en virtud de que va a recibir ingresos tanto del mercado nacional como del mercado de exportación, al estar utilizando esa capacidad ociosa que tanto le perjudica a las empresas mexicanas. Definitivamente una empresa exportadora crece su imagen empresarial, es una empresa de clase mundial, es una empresa que va a tener permanencia y presencia en el mercado internacional, y eso le va a dar mucha seguridad y mucho crecimiento, no solamente en el mercado doméstico, sino en el mercado internacional, ¿verdad? Tanto para clientes, tanto para cartas de intención de compra, para solicitar algún crédito bancario, pues el decir que somos empresas exportadoras nos va a vestir de una manera importante, nos va a vestir de gala para podernos presentar como empresarios. Obviamente, otra razón importantísima es el que un negocio internacional se pague en divisas, se pague en dólares o se pague en euros. O en cualquier otra moneda, pero al final de cuentas divisas. Cuando nos pagan en dólares o nos pagan en euros, que son las monedas más recurrentes en una negociación internacional, pues nos van a dar muchísimos pesos por un dólar, y eso independientemente pues nos va a ayudar a crecer como empresarios, ¿verdad? Nos va a poder ayudar a comprar más cosas y a poder crecer como exportadores. La empresa internacional, la empresa que está dedicada a las exportaciones o a las importaciones incluso, pues tiene que también crecer en cuestión de organización, en cuestión de capacitación para su personal, tiene que hacer más
más fluidos sus procesos, tiene que tener certificaciones, pues, porque el mundo, el mercado internacional está rodeado de certificaciones, y eso lo va a obligar a crecer como empresa, a que su personal, a que su recurso humano también crezca como tal, y tarde o temprano todo eso podrá capitalizarlo en el mercado doméstico y consolidarse como una empresa fuerte, poderosa, no solamente en lo económico, sino también en la parte de recursos humanos, de organización y de infraestructura. Como ya lo comenté, una empresa que exporta recibe apoyos por parte del gobierno, y el recibir apoyos por parte del gobierno no significa que nos va a dar dinero. No es así. Si no hay programas específicos para pagar para los exportadores, que se trata de diferimiento de aranceles, exportamos con IVA tasa cero, no tenemos aranceles a la exportación, podemos ser parte de un programa IMEX, de un programa Altex, de un programa ESEX, que nos van a ayudar, porque pues vamos a diferir el pago de aranceles cuando estamos autorizados bajo uno de estos proyectos, de uno de estos programas. Entonces, definitivamente las ventajas para México y para una empresa son muy grandes cuando se trata de ser exportador. Pero aquí viene la parte importante. No todo es bonito. O sea, definitivamente los negocios internacionales son riesgosos. Los negocios internacionales están rodeados de una serie de tramitología, una serie de documentos, una serie de eventos que muy rara vez el empresario nacional lo ve. ¿Por qué? Pues porque la cultura de hacer negocios en México es totalmente diferente a la cultura de hacer negocios con el extranjero. Les decía hace un momento que una de las grandes ventajas de ser exportadores es que vamos a crecer como empresa, y una de las razones que vamos a crecer como empresa es que vamos a cambiar nuestra cultura empresarial. Tenemos que convertirnos en empresarios formales, tenemos que convertirnos en empresarios que tenemos que tener en nuestra cultura la calidad, la certificación, ¿verdad? Y eso, al final de cuentas, aunque al inicio es difícil, pues con el tiempo pues se agradece, porque crecemos como personas y crecemos como empresa. Entonces, el ser exportador, como les comento, lleva una serie de retos, una serie de cambios, tanto estructurales, ¿verdad?, como operativos en nuestra empresa. Y eso pues nos obliga a hacerlo de una manera puntual, de una manera expedita, porque de lo contrario vamos a poner en riesgo pues nuestro patrimonio al fallar en una transacción comercial. Es en esta parte en que yo los quiero invitar a que se preparen, a que se profesionalicen, a que se olviden de que el mercado internacional es una extensión del mercado nacional, y que nosotros vamos a vender en el mercado internacional como lo hacemos en el mercado doméstico. Nada es más erróneo que eso. Tenemos que cambiar nuestra cultura, tenemos que aprender una nueva manera de ser exportadores, y para eso tenemos que profesionalizarnos. ¿Y cómo nos vamos a profesionalizar? Estudiando quizá una licenciatura en negocios internacionales, quizá un posgrado en negocios internacionales, ya sea una licenciatura, ya sea una maestría, capacitarnos continuamente, porque los negocios internacionales cambian día a día. Lo que hoy se puede hacer, mañana ya no se puede hacer. Lo que hoy nuestro cliente quería, mañana ya no lo va a desear. Y eso nos tiene que obligar a estar siempre actualizados, siempre dispuestos a ser mejores empresarios. Yo los invito a que reflexionen lo que les acabo de comentar, y que traten de profesionalizarse ustedes como empresarios y a su personal. La Universidad Central de Veracruz les ofrece esa gran oportunidad, ya sea a través de cursos de educación continua especializados en negocios internacionales, o bien para que crezcan como tales estudiando una especialidad de un año, en donde los ayudamos a hacer su plan de negocios, donde los ayudamos a disipar sus dudas, a buscar un mercado, los ayudamos a que encuentren compradores,
y de esa manera ustedes realmente se conviertan en empresarios de clase mundial. Ojalá pueda la Universidad Central de Veracruz recibirlos como empresarios y como estudiantes. Muchas gracias.